datos estables. ¿Qué son datos estables? Los datos estables son los datos sobre los cuales tú creas tu propia pirámide o tu propio sistema de conocimiento. Podríamos decir que todo lo que tú sabes está montado en una pirámide y allá abajo hay unos datos que son estables, que son los datos estables, los datos en los que tú confías. Los datos estables para las personas no siempre son verdad. Entonces, hay personas que tienen sus datos estables basados en su propia observación. Entonces, esos datos son muy estables, realmente son verdaderos. Pero hay personas que tienen montado su conocimiento sobre datos que ellos consideran estables, pero que no son estables, porque no son verdad. Entonces, imagínate que cuando tú tienes 4 años, tus datos estables son papá y mamá. Todo gira alrededor de mamá, ¿sí o no? Mami, ¿puedo tomar agua? Mami, ¿puedo hacer chichi? Mami, ¿me puedo cambiar? Mami, ¿puedo acostarme? Mami, todo mami, 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 o papi, papi, papi. Y tu papi es Superman, ¿sí o no? Cuando uno tiene 4 o 5 años, mi papá es un genio, sabe todo, todo es capaz. Mis datos estables son mamá y papá. ¿Qué pasa si alguien viene y desestabiliza esos datos estables? Alguien viene y te dice, tu papá, mire pendejito, si tú supieras quién es tu papá es un ampón, es un ladrón, lo busca la policía, él se anda escondiendo. ¿Qué pasa con ese niño? ¡Oh! Entra en confusión y todo su conocimiento entra en duda. Entonces, él entra en confusión y empieza a ser muy inseguro. Les voy a dar un par de ejemplos. Hay muchos datos que todos tenemos que se vienen por tradición y son datos que consideramos estables, pero no tenemos nuestra propia observación. Cuando tú consideras que algo es así porque es así y no tienes tu propia observación, eso se llama una idea fija. Eso se llama una idea fija. Entonces, cuando tienes ideas fijas, son ideas que no están basadas en tu propia observación. Es porque papá dijo, porque el doctor dijo, porque es tradición, porque lo que sea, porque eso es así. O sea, tú crees en eso fijamente. Entonces tú puedes meter acá una cantidad de datos estables que son mentira, solo porque lo dijo una autoridad. Y esos datos estables son mentira. Podríamos decir que realmente no son estables, pero tú los consideras estables. 2 ejemplos. Primero, mi papá me enseñó desde que yo crecí, desde que yo era chiquito, que cuando el tinto se hervía, el café se hervía, mi papá cogía el café y raja por el caño, lo botaba todo y ponía a hacer café otra vez. Y yo le preguntaba, papá, ¿por qué botó el café? Y él decía, porque el café hervido le da diarrea, le daña el estómago. Ajá, eso es una idea fija. Yo no tenía mi propia observación, pero toda la vida, hasta que mi papá murió, hasta los 84 años, se le hervía el café, mi hijito lo botaba y volvió a poner café. Y un día yo cambié de país y me fui a Eslovaquia. Y llegué allá y me ofrecieron café y me preguntaron qué tal está el café. Yo, un poco como cerrero, ¿no? Sí, es que aquí lo hervimos 5 minutos. ¡Oh! Y yo de una vez esperando la sorpresa y no pasó nada. Y yo decía, entré en confusión. Yo tenía una idea fija, el café hervido trae diarrea y allá hierven el café y a nadie le pasa nada, ¿me entiendes? Entonces la verdad no es lo que escuchas, es el tiempo, lugar, forma y evento, es lo que sucede. Como esa idea puede haber miles, seguramente ustedes se saben la historia de esta mujer que le preguntó a su mamá, mamá, ¿usted por qué siempre que va a cocinar el pescado, que va
va a meter el pescado al horno, usted le quita la cabeza y la cola. ¿Sí han escuchado eso? Pues la mamá le dice, pues yo no sé, eso yo lo hago porque siempre mi mamá, su abuela, le quitaba la cabeza y la cola al pescado. Pues pregúntele a la abuela, abuela, ¿por qué usted siempre que hacía pescado le quitaba la cabeza y la cola? Y la abuela le dice, mire, mijita, lo que pasa es que mi mamá siempre hacía eso. Por suerte su bisabuela todavía vive, pregúntele a ella. Entonces, bisabuela, ¿usted por qué siempre le quita la cabeza? Cuando hacía pescado en el horno, le quitaba la cabeza y la cola. Y ella decía, mijita, porque en nuestro tiempo el horno era muy chiquito y no cabía el pescado. Y de ahí para allá venía en 3 generaciones con la idea fija de que al pescado hay que quitarle la cabeza y la cola. Pero no conocemos el por qué, es una idea fija. Entonces, cuando la gente funciona mucho con ideas fijas sobre las cuales no tiene su propia observación, y son datos estables falsos, como el café y la diarrea, entonces, cuando él tiene su propia observación, entra en confusión, porque se le desestabiliza su dato estable. El dato estable no tiene que ser cierto, es un dato que te ayuda a manejar la confusión. Cuando todas las partículas vuelan, tú tomas un dato estable y eso te ayuda a manejar la confusión. Por ejemplo, tienes una suegra y esa suegra jode, pero jode, o sea, viene a tu casa y te dice, uy, pero esta casa sí está sucia, usted no se encarga de los niños, mire sus niños tan sucios, y usted no sabe cocinar, y bueno, y te la monta así feísimo tu suegra. Entonces, tú asumes un dato estable para manejar esa confusión, asumes un dato estable, que no es cierto, pero es un dato estable. Tú dices, las suegras joden, ese es mi dato estable, para poder manejar a mi suegra cuando viene de visita. Tú dices, no, pues las suegras joden, igual va a cansar y no sé qué, y yo no le pongo cuidado. Entonces, te ayuda a manejar esa situación. Para ti, tu dato estable es este. Ahora, cuando alguien desestabiliza ese dato estable, que no es cierto, no es verdad, pero alguien lo desestabiliza, entras otra vez en confusión. Imagínate que un día estás sin empleo. Tu esposo también está sin empleo. Y debes 3 meses de arriendo. Y estás en una situación muy difícil. Y aparece esa suegra. Y te dice, mire muchachos, veo que están en problemas. Aquí les traje un cheque para que paguen los 3 meses de arriendo que deben. Y te dice a ti, mira, hablé con un amigo mío que tiene una fábrica, una empresa, está buscando una persona con tu perfil, sé que estás desempleada, pasa a la hoja de vida, ya estás asegurada, pues ya tienes empleo. En ese momento, tu dato estable se esfuma y entras otra vez en confusión, ¿sí o no? ¿Cómo así? Mi dato estable era que las suegras joden y ahora esta suegra viene y me arregla la vida, ¿sí o no? Entonces, entras otra vez en confusión. A medida que vayamos pasando por este seminario, van a volar una cantidad de datos estables falsos que tienes. Y yo creo que con la primera sesión ya hicimos un trabajito, ¿sí o no? Volar datos estables falsos y cambiarlos por datos estables sobre los cuales tengas tu propia observación. Eso se llama un lavado de cerebro. Cuando uno tiene el cerebro sucio, hay que lavarlo un poquito, ¿sí o no? Entonces, así como tú tienes que lavarle el cerebro a tus empleados y quitarles y cambiarles unas ideas fijas, estúpidas que tienen, como que la empresa es un barril de plata sin fondo, a la empresa hay que sacar el máximo que se pueda, el jefe se compró el carro con el sudor de mi frente, yo trabajo para el jefe, todos esos datos estables que tienen los empleados, que son una porquería porque son falsos y crean problemas en la empresa, hay que lavarlos, ¿cierto? Lavado de cerebro. Y durante este seminario tú vas a tener tu propio lavadito, vas a cambiar ciertos datos falsos por datos más estables. Entonces, ¿cómo mejoramos la seguridad de la gente? Tú mejoras la seguridad de la gente cuando empiezas a validar la gente. Cuando validas la gente como jefe,
Bien hecho, Néstor, gracias por tu trabajo, hermano, estoy orgulloso de ti, súper, se puede contar contigo. Eso ya sube la autoestima, la seguridad de la persona. ¿Sí? Le das validación. Empiezas a cambiar esa invalidación que tiene por validación. Eso es muy importante, que tú como jefe aprendas a validar a la gente. Y lo otro, cambiar datos estables de la persona por datos estables que sean verdad, sobre los que tú puedas tener tu propia observación. ¿La edad influye? No, la edad no influye. Hay gente que tiene 70 años y es muy impulsiva, y hay gente que tiene 20 años y es muy psicorrígida, o al revés. No podemos decir que la edad tenga que ver con lo uno o con lo otro. Realmente lo que influye es la línea temporal de la persona, pero eso es diferente, o sea, las experiencias, los engramas que la persona tenga, porque son los engramas los que hacen que una persona sea muy insegura o sea demasiado segura. Ni uno ni otro extremo es bueno.